Bueno, vamos a dar inicio a la clase de atención de enfermería al paciente quirúrgico, el licenciado Roberto Martín Mantic. Bueno, la atención en enfermería al paciente quirúrgico es durante el periodo tanto preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. El prequirúrgico. No existe una experiencia preoperatoria rutinaria, puesto que esta es una única para cada persona. El desafío de la enfermería consiste en identificar, planear y proporcionar una asistencia que cubra las necesidades específicas de cada paciente. No se puede estandarizar el trabajo de enfermería. Clasificación de la cirugía. La cirugía es la rama de la medicina que se ocupa de las técnicas quirúrgicas. Tenemos el tipo de cirugía de diagnóstico exploratoria, que es de urgente, no queda más remedio que abrir para ver lo que pasa, se desconoce el diagnóstico del paciente, ejemplo, una biopsia. La curativa es un tipo de cirugía que se practica para erradicar una enfermedad, o reparar, o sustituir, o eliminar tejidos enfermos. La cirugía reparadora es una cirugía de trauma para reparar una función alterada, injertos, estética o quemados. Se devuelve la función de la pérdida o corrige deformidades. La cirugía paliativa sabemos que no va a curar, pero hay algo que hay que extirpar, algún tumor, osteomías, se descarga o disminuye los síntomas o retrasa el proceso patológico. Y la cirugía estética es la que conserva o mejora el aspecto físico o plástico corporal, definiendo, dependiendo del tiempo. Del tiempo de cirugía puede ser opcional o selectivo. Normalmente el paciente elige cuándo operarse, depende de lo que esté dispuesto a aguantar, es de más de preferencia personal. Después la cirugía es programada, es el sistema que decide por una conveniencia entre el cirujano y el paciente. Después la cirugía de urgencia o emergencia está dentro de los 2 días y hay que operar y se realiza el preoperatorio adecuado. Y el de emergencia es cuando el paciente entra al hospital e inmediatamente se opera. Ejemplo, un accidente de tráfico o llevarse a cabo de inmediato para salvar la vida del paciente. La clasificación, según American Association, está la clase 1, que define que es a la cirugía como un proceso patológico localizado, sin alteraciones sistémicas, y ejemplo puede ser quitarse espolones de los pies. Un tipo de clase 2 son alteraciones leves ocasionadas por el proceso de tratar quirúrgicamente. Puede ser, ejemplo, pacientes con piedras en las vesículas, obesidad moderada, fumador que presenta una hipertensión arterial. El tipo de clase 3 es una grave alteración sistémica que limita, pero que no resulta incapacitante. Por ejemplo, un paciente hipertenso, diabético, es grave desde el punto de vista quirúrgico. No se puede obviar que es un paciente diabético para ir al quirófano. Y después de clase 4 es una grave alteración sistémica que se supone una amenaza por su vida. Un ejemplo puede ser un paciente con alteración coronaria, que hay que operarlo de otra cosa, por ejemplo, una insuficiencia renal. Y de clase 5 son pacientes moribundos que su expectativa de vida es menor a 24 horas. Un ejemplo puede ser el aneurisma abdominal por un vaso roto. Y de clase 6 son pacientes que ya tienen muerte cerebral y cuyos órganos serán extraídos para dimisiones o darlos para Incucaiba para trasplantes de órganos. La cirugía ambulatoria. Se trata de dos conceptos. Por las condiciones que aporta al proceso, uno es la firma de la conformidad o consentimiento informado, y por el proceso quirúrgico en sí. Son algunas intervenciones que no pueden ser ambulatorias. Dependerá, por lo tanto, de un tipo de intervención. El paciente tiene que tener la conformidad con el concepto de la cirugía ambulatoria, domicilio adecuado para su recuperación postoperatoria inmediata, la capacidad para entender qué tipo de medicaciones, los signos y las formas de contacto con el personal sanitario puede tener. El estado físico puede ser de 1, 2 o 3,
médicamente estable, por ejemplo, un diabético controlado, que hay que practicarle una cirugía ocular por unas cataratas. Las técnicas de la cirugía, como ya mencionamos anteriormente, pueden ser programadas a través de mínimas alteraciones fisiológicas. Puede haber también efectos adversos de mínimos vómitos o náuseas, dolor controlable con analgesia oral o intravenosa, o, no o también puede darse en el concepto de no la previsión de transfusión sanguínea dentro de la propia cirugía, o la no necesaria evaluación continua también dentro de la cirugía, conforme a al consentimiento y, también al conocimiento que tiene el paciente sobre por su cirugía y posterior tratamiento. Ventajas de la cirugía ambulatoria. Puede generar menos estrés psicológico, menores exposiciones a infecciones hospitalarias, el paciente vuelve antes a trabajar, hay un ahorro económico y hay una satisfacción del usuario o paciente. La respuesta metabólica de la cirugía se puede dar de dos tipos, a través de estresantes nutricionales, que son quirúrgicos, por secreción humoral, genera una cetogénesis o catabolismo negativo, o un déficit preoperatorio también, que es una glucogénesis y es más algo como un desbalance de nitrógeno por faltas calóricas y proteicas. El balance de nitrógeno negativo se mide mediante una prueba de laboratorio, o llamado BOOM. Mide las proteínas en sangre y el dato analítico es manejado por la enfermera, pero muy importante, hay que valorar si el paciente es capaz de llevar a cabo la degradación de las proteínas, la respuesta metabólica al estrés quirúrgico, que se caracteriza mayormente postoperatoriamente por la liberación de catecolaminas o glucocorticoides, hormona de crecimiento, el glucagón, con la supresión de la secreción de insulina. Todo ello se traduce en una reacción catabólica. La respuesta psicológica al temor puede ser la pérdida de control, a lo desconocido, puede ser también miedo a la anestesia, miedo al propio dolor de una intervención quirúrgica, riesgo de la muerte, el tema de separación o pérdida de algún miembro, o alteraciones de los patrones de vida habitual, o la mutilación también, dentro de estas respuestas que pueden presentarse posteriormente a una cirugía. Hay que tener en cuenta que hay que hacer una buena valoración física, una valoración general. Si el paciente presenta obesidad o el uso de prótesis, hay que sacarlas. Hay que valorar el estado nutricional y corroborarlo con la nutricionista. También el estado respiratorio, si es fumador, si presenta sibilancias, el estado cardiovascular, si presenta también alguna insuficiencia cardíaca o tuvo antecedentes de infarto de miocardio o enfermedades vasculares. También se controla la función hepática y renal y la función endocrinológica si es diabético, también la función musculoesquelética, el estado de neurológico, el nivel de conciencia, la función hemática se controla para prevenir riesgos de anemia y con consideraciones geriátricas hay que ver si es una persona mayor de edad para la intervención de una cirugía. Bueno, la obesidad, los grados, se mide más que nada para valorar el índice de masa corporal o el de Quetelec. El índice Quetelec es peso por kilogramo, dividido la talla en metros cuadrados. El grado 1 puede ser normotenso, y un IQ, un índice de IQ de masa entre 24 y 20, entre 20 y 24,9. Grado 1 ya se puede marcar como un sobrepeso, entre un índice de masa corporal entre un 25 y un 29,9%, un índice de masa de grado corporal es un grado 2, cuando ya el índice de masa corporal está entre un 30 y un 39,9%, y un grado 3 ya podríamos decir que es una obesidad mórbida,
con un más de 40% del índice de masa corporal. Hay que aclarar que el paciente es importante que se tome el peso en relación a la talla antes de la cirugía para valorar el grado de peso. La preparación. Hay que evaluar la farmacoterapia previa, también hay que controlar que tenga el paciente el consentimiento informado, todos los estudios complementarios, sean un electrocardiograma, análisis de sangre, puede ser radiografía o ecocardiograma o algún estudio complementario antes en el preoperatorio. La farmacoterapia previa. La medicación puede darse también en el tema de darse fármacos antiarrítmicos que potencian los bloqueantes neuromusculares, se pueden dar antibióticos, por lo general son aminoglucósidos, hay que evitar la neomicina, por ejemplo, porque potencian los bloqueantes neuromusculares, los anticoagulantes, hay que sustituir los anticoagulantes orales por heparina subcutánea, por ejemplo, Sintrom. Hay que ver el tema de los antidiabéticos, por ejemplo, la metformina. Hay que controlar las fluctuaciones de glucosa, medir la glucemia preoperatoria y después controlar la postoperatoria. Hay que controlar a los antihipertensivos. Si el paciente toma medicación para la presión, puede ser losartán, enalapril, o fluctuaciones de la presión arterial, si es inestable. Hay que controlar también con el tema de los antiparkinsonianos, por ejemplo, si toma medicación como fenitoína, puede producir bloqueos neuromusculares, también los anticonvulsivantes, porque aumentan también el bloqueo neuromuscular despolarizante y potencian los efectos cardiodepresores en algunos anestésicos también. Hay que ver las interacciones que están entre los fármacos que sean tanto antiarrítmicos, antibióticos, anticoagulantes, antihipertensivos y beta bloqueantes que potencien efectos cardiodepresores en conjunto con la anestesia. Bueno, la orientación preoperatoria hay que controlar al hacer una anamnesis, un buen examen físico desde cefalocaudal, desde los pies hasta la cabeza. Hay que controlar la respiración si es diafragmática, sobre todo si es abdominal, si presenta tos, es muy importante que el paciente expectore, así como si se presenta una tos forzada, si pierde la capacidad de toser, se suman más a las complicaciones también con el efecto de los vómitos o reflujo tussígeno, que es muy importante valorarlo. Hay que ver también el tema de los ejercicios de las extremidades inferiores, con el tema de ejercicios pasivos, para no llegar a una embolia pulmonar, por éxtasis venoso, ya que se producen trombos que pueden producirse y desplazarse hasta la arteria pulmonar. Hay que controlar el dolor, es muy importante que se use analgesia y sedación controlada. Hay que valorar al paciente el tipo de dolor, intensidad, duración y la localización. El dolor no debe aparecer, pero en el caso que apareciera debe evitarse con ayuda de fármacos. Puede ser morfina, codeína, algún sustituto. Hay que distinguir entre la orientación y la preparación. La preparación preoperatoria, por ejemplo, en muchos casos se hace el ayuno en la alimentación. Se controla el balance hídrico, la eliminación urinaria, la limpieza intestinal, dependiendo de la intervención, se usan muchos laxantes. El higiene prequirúrgico es muy importante. El rasurado siempre que se producen pequeñas lesiones. Siempre es conveniente que hacer un higiene prequirúrgico con yodopovidona o clorixidrina. Hay que retirar objetos, ya sean todos de metales. El apoyo psicológico debe ser muy importante, no se deben crear falsas expectativas y se debe dar un apoyo real. El registro tiene que ser preoperatorio.
tanto analítico y exploración, cómo se encuentra el paciente, en qué estado actual se encontró, si presentaba analgesia, no, y las exploraciones encontradas. Después se realiza el transporte a la sala quirúrgica, se puede ir con un familiar acompañándolo hasta el ingreso de la sala de cirugía, que sería una sala abierta, una sala donde pueden permanecer los familiares. Es una sala que no presenta controles estériles. Hay que valorar también los factores de riesgo, tanto los signos de infección y sepsis. Si presenta el paciente un déficit nutricional, hay que avisar a los médicos, o obesidad. Nutrición también en los registros. Nutrientes, la cicatrización y recuperación de las proteínas, la reposición de la masa corporal, la restauración de los volúmenes de sangre y proteínas en plasma, o resistencias a infecciones. Hay que valorar también hacer un antibioticograma y ver qué tipo de grans o gérmenes, si tiene alguna infección intrahospitalaria, para realizar el adecuado antibiótico para el tratamiento clínico. También hay que ver el tema de las calorías, reposición de pérdidas relacionada con la fase catabólica por el aumento de las catecolaminas, y menos utilización de proteínas, menos pérdida de peso. Agua. Hay que controlar la reposición hidroelectrolítica. La vitamina C favorece la cicatrización y la formación de colágeno. Vitamina B1, timina, B12, iboflavina, B3 y niacina son requisitos metabólicos necesarios para la formación de anticuerpos. Vitamina B12 por el tema de la reposición por anemia. Vitamina K por el tema para mejorar la coagulación y síntesis en protombina. El tema del hierro también para la anemia, zinc, cicatrización, necesario para la mitosis y proliferación celular en la reparación de heridas. Diagnósticos de enfermería. Eh, Puede haber muchos diagnósticos, pero los más que se pueden encontrar son ansiedad relacionada con cirugía preoperatoria, miedo a la muerte, miedo a la anestesia, miedo a la pérdida de una función corporal, riesgo al dolor, miedo a los hallazgos que indiquen un mal pronóstico, miedo a la alteración de la imagen corporal, miedo a los cambios de estilo de vida, miedo a la separación de un grupo de apoyo, miedo a los conocimientos insuficientes de las rutinas. También puede haber riesgo de lesión, alteración en el mantenimiento de la salud relacionada con falta de conocimiento sobre rutinas, preparación preoperatoria de la piel y mucosas, orientación preoperatoria, y serían ciertas actividades. El transoperatorio. En el periodo transoperatorio, las enfermeras centran su atención en la seguridad del paciente, coordinando la labor de todo el equipo.
En el periodo preoperatorio, la enfermera se basa su atención en convertir el proceso en algo particular de la persona y huir de la rutina. La enfermera es la encargada de supervisar que el paciente se le hayan realizado todas las pruebas preoperatorias adecuadamente. El equipo está conformado por anestesistas y enfermera de anestesia, cirujano y ayudantes, enfermera circulante, enfermera instrumentista. Es vital en una intervención, es un trabajo difícil de hacer. Se colocan todo el material en el campo estéril sin contaminarlo. Los objetivos serían garantizar la información y las instrucciones preoperatorias, identificar al paciente, la localización de la intervención, verificar el consentimiento informado, así como los estudios preoperatorios, colocar al paciente según el procedimiento, comprobar el funcionamiento del equipo y surtir de material adecuado a todo el equipo médico. Hay que prever las medidas de comodidad y de seguridad del paciente también. Hay que monitorizar la seguridad ambiental. Hay que monitorizar también los riesgos psicológicos y fisiológicos del paciente. Hay que tener una comunicación en información intraoperatoria y otros miembros del equipo asistencial y allegados. Bueno, los principios de asepsia quirúrgica. Hay que tener todo el material estéril. Todos los elementos utilizados dentro del campo estéril deben ser estériles. Los bordes de un recipiente estéril no se consideran estériles una vez abiertos. Por ejemplo, la jeringa debe caer en el campo estéril, no la podemos tocar. Una barrera estéril que ha sido penetrada debe considerarse contaminada. Las superficies cubiertas con paños estériles solo son estériles en la superficie. Las batas se consideran estériles por delante, desde el hombro hasta el nivel de la mesa. Las mangas entre el puño y 5 centímetros por encima del codo. El movimiento en el campo estéril y alrededores no debe contaminar el campo. Los elementos de esterilidad dudosa se consideran contaminados. El campo estéril debe ser creado lo más cerca posible del momento del uso. Las áreas estériles se mantienen continuamente a la vista. La enfermera circulante es una enfermera que está no estéril, no entra nunca en el campo quirúrgico, procura el bienestar y la seguridad del paciente, controla el medio, surte o asiste con los materiales y coordina al resto del personal que sea necesario. La enfermera instrumentista. La enfermera instrumentista sí tiene un campo estéril. Está encargada de la preparación de las mesas y el material, provee todo el material necesario, revisa al finalizar el equipo y el material y el recuento del mismo. Es responsabilidad del personal del quirófano acatar los principios asépticos para reducir al mínimo el riesgo de infección. Siempre que se interviene un paciente, se da una condición de previa anestesia. La anestesia es el estado de la pérdida de conciencia con anulación de la sensación dolorosa. Estesia es conciencia o sensación. Anestesia general, puede haber anestesia general, anestesia regional, una parte del cuerpo, puede ser raquidia epidural o caudal, o bloqueo de los nervios periféricos. Y la anestesia local es vía subcutánea. Etapas. La primera etapa es la inducción, que es una amnesia. Después hay una segunda etapa, que es excitación, que sería delirio. Después está la anestesia quirúrgica. Y después otra etapa es la sobredosis, que sería la no deseada. Los anestésicos intravenosos pueden ser drogas, o sedantes o hipnóticos. Pueden venir de forma inhalatoria, a través de gases o líquidos volátiles que inhiben la transmisión sináptica. O locales son bloqueos neuromusculares para inhibir la propagación de impulsos a nivel local. La anestesia general, el propósito es disminuir la ansiedad, es la sedación y la amnesia. La analgesia, se ha pasado de usar hipnóticos a utilizar analgesia, facilitar la inducción, prevenciones de reacciones alérgicas, antisialagogo, salivación, que consiste con anticolinérgicos, disminuye la producción de saliva para evitar la broncorespiración y disminuye el volumen de líquido gástrico y aumenta el pH.
La premedicación no inductora son anticolinérgicos, puede ser atropina, escopolamina, antagonistas de los receptores de H2, ranitidina o cimetidina, antiácidos, citrato sódico, antieméticos, pueden ser neurolépticos, antihistamínicos, antagonistas de la serotonina. La premedicación inductora pueden ser ansiolíticos, hipnóticos más analgésico más neuroléptico. El objetivo es disminuir la ansiedad. Los agentes anestésicos inhalables pueden ser líquidos volátiles, alotano, insuflorano, enflurano. Gases comprimidos pueden ser óxido nitroso. Los fármacos pueden ser barbitúricos, pueden ser hipnóticos, de inducción, de fase inductora, puede ser el tiopental, tiamilial, metoxicital sódico, las benzodiazepinas, que son ansiolíticas, para amnesia y sedación pueden ser el diazepam, midazolam o lorazepam. Los neurolépticos pueden ser antipsicóticos, pueden tener alertamiento. Puede ser el droperidol, el fentanilo y el talamonal. Los narcóticos opioides pueden ser la morfina, el fentanil y el sulfentanil. Hay que controlar la revisión en el caso de naxolona por sobredosis. Se usa la naxolona como reversión en el caso de sobredosis de morfina, fentanil y sulfentanil. El fentanil cada miligramo tiene un efecto de 100 veces superior a la morfina. La ketamina es una inducción a la anestesia corta. No suele utilizarse debido a los efectos que produce. Estomiadato. Puede ser hipnótico conductor o el propofol como conductor. Bloqueantes neuromusculares inhiben la transmisión neuromuscular. Pueden ser no despolarizantes, compiten con el sitio de acción de la unión ACH o bloqueo competitivo del canal iónico. Curay, el pancuronio, el bencuronio o el atracurio. Y los despolarizantes mimetizan la acción de la acetilcolina a través de una despolarización sostenida o no repolarización. Pueden ser la fusilocolina, alonato o que puede generar una hipertermia maligna. Están en desuso debido a que se sospecha que tienen relación con una complicación quirúrgica mortal, la hipertermia maligna. Se da en 1 de cada 10.000 casos. Vigilancia del paciente anestesiado. Bueno, hay que controlar la anestesia general, hay que controlar el electrocardiograma, el oxígeno expiratorio a través de la oximetría del pulso, la capnografía, que es la presión parcial de dióxido de carbono al final de una expiración, la PA, que es el corotrop, que sería el ruido que se escucha al tomar la tensión arterial, la presión venosa central, la presión de la aurícula derecha, medida con un catéter en la aurícula derecha. En el caso que no sea así, no se medirá la PVC. El gasto cardíaco, que es el volumen de sangre expulsado por los ventrículos en una unidad de tiempo determinada. Vigilancia de temperatura, eliminación urinaria. Hay que controlar la distensión vesical, si es menor a 30 mililitros hora, si presenta anuria o oliguria, y si elimina mayor a 30 o menor a 30. Menor de 30 mililitros hora de orina es signo de alarma. La presión intracraneal, la PIC, el EEC, y las presiones pueden ser evocadas tanto auditivas, visuales o sensoriales. Mediante esta vigilancia se mide la función cardiorrespiratoria, cardiocirculatoria y la función de eliminación. La anestesia local. Bloqueo de la conducción nerviosa. La acción de la anestesia local es el bloqueo de la conducción nerviosa por la inhibición de los canales del flujo iónico, específicamente del sodio, alterando la propagación del potencial de la acción entre los axones. Puede estar esteres, que pueden ser la clorprocaína, la procaína o la
caína. Y las amidas, más adrenalina, puede ser lidocaína, prolicaína, mepivacaína, bupivacaína, etidocaína. La adrenalina es igual a un vasoconstrictor. La adrenalina evita parcialmente el sangrado, pero el objetivo principal es crear un vasoconstrictor para que la anestesia no se difunda en otros tejidos. Bueno, la anatomía. La anatomía dentro del, podemos nombrar a la piel, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo. La anestesia epidural es del caudal, inhibe solo el dolor, pero permite la colaboración, colocar la anestesia entre el amarillo y la dura madre. La dura, o sea, sería entre la anestesia epidural iría entre la dura madre y el aracnoide. Y vamos a decir entre los espacios subaracnoides. Y la anestesia raquídea es la pérdida total de la capacidad de colaboración, produce parálisis total, se coloca la anestesia entre aracnoides y la pía madre. Puede ser la pía madre L1, L3, L4, L4 y L5. Vamos a decir L2 y L3, L3 y L4 y L4 y L5. Anestesias regionales, bloqueos nerviosos periféricos, puede ser de cabeza y cuello, plexo cervical, cervical 1 y cervical 4, extremidades superiores, plexo braquial, cervical 1, T1, bloqueo de nervio periférico, axilar, mediano, cubital o radial, extremidades inferiores, plexo lumbar L1, L4, plexo sacro L4, L5, bloqueo de nervio periférico, puede ser ciático, safeno, tibial o peroneo. Una vez que se practica la anestesia, el paciente pasa a ser dependiente de la enfermedad. Hay que monitorizar también el electrocardiograma, oximetría del pulso, monitorización de hemodinámica, la TA menos la PVC. Si entras menos líquido de lo necesario, se producirá una vasoconstricción y aumentará la TA, la tensión arterial, para bombear sangre a todos los sitios. Hay que ver la permeabilidad de la vía aérea, el estado neurológico, el nivel de conciencia, el dolor por la cefalalgia, las temperaturas pueden variar entre hipotermia y hipertermia, y el control de la diuresis de la eliminación urinaria. Puede ser menos de 30 mililitros hora o mayor de 30 mililitros hora. Al colocar el paciente en la mesa quirúrgica hay que controlar y que no presente compromiso ni respiratorio, ni circulatorio, ni compromiso en la piel. Puede haber un montón de trastornos del traspaso de posiciones quirúrgicas. Las comunes son la posición supina dorsal, el procedimiento es la parte baja del abdomen y la pelvis, flexión de las rodillas a nivel de articulación. Es muy importante colocar almohadillas en rodillas y hombros, ya que se colocan unos topes en los cuales puede presentar el paciente en decúbito prono insuficiencia respiratoria. Hay que colocar almohadillas bajo los dos hombros a nivel de ilíaco, apoyar los brazos, la posición de la cabeza, revisión de la minuciosa de las mucosas. Hay que controlar los procedimientos de la vía rectal o coccigia, almohadillas. Hay que controlar que el organismo hace como un sistema de compensación en el retorno, que es rápido y el organismo puede adaptar o crear complicaciones, la litotomía en la región glútea, no presionar el hueco popliteo, que es la posición de dar a luz, es una posición muy peligrosa, se necesita otra persona para colocarla al paciente en dicha postura. Hay que controlar las piernas inferiores, flexionadas, almohadillas entre las piernas, debajo de la cabeza, en la axila,
y en miembros superiores e inferiores. Los brazos, soportes sin presión sobre el tórax. Cuidados de enfermería. Hay que ver la necesidad de que no presente el paciente después en el trazo operatorio, por ejemplo, tenga miedo por un entorno extraño, o los procedimientos previos a la anestesia, o la percepción de un entorno peligroso en el entorno quirúrgico, el retraso sobre el horario previsto. Puede haber riesgos de lesión, según por disminución de nivel de conciencia, equipos eléctricos instrumental quirúrgico, riesgo de infección relacionado con la destrucción de la barrera cutánea, técnicas invasivas o semi-invasivas, riesgo de asfixia relacionado con la aspiración o broncoaspiración, riesgo de hipotermia, también en el transoperatorio puede haber complicaciones eh, potenciales como el shock hipovolémico, como por ejemplo con pérdida de mucha sangre, shock anafiláctico con el tipo de reacciones a los anestésicos, sobrecarga circulatoria por aumento de líquidos o falla de eliminación, hipotensión, que es un signo de alarma muy importante, porque el paciente presenta en el postquirúrgico puede deberse a muchas causas. Después también los riesgos respiratorios. Puede haber una parada cardíaca o respiratoria, puede haber edema de laringe o una laringoespasmo. También en la parte de, en el patrón metabólico puede haber reacciones alérgicas, hemólisis, hipertermia maligna, en las urinarias sobre distensión abdominal, retención urinaria. Bueno, ahora vamos a hablar de los pacientes postquirúrgicos. Comienza cuando acaba la intervención quirúrgica. Es un periodo crítico para el paciente, lo cual implica una observación constante por parte de las enfermeras. Durante el periodo postoperatorio, la enfermera se centra su atención en el restablecimiento del equilibrio fisiológico del paciente, en el alivio del dolor y la monitorización y prevención de las complicaciones potenciales. Puede ser un postoperatorio inmediato o un postoperatorio tardío. El postoperatorio, los objetivos principales de la enfermería es identificar signos de complicaciones, saber colaborar con el tratamiento de los mismos, mantener la permeabilidad de las vías aéreas, mantener las vías venosas y drenajes estén permeables, control de los drenajes, si llega a venir con drenajes, garantizar la comodidad y la seguridad del paciente, monitorizar también las constantes vitales, controlar los valores prequirúrgicamente y postquirúrgicamente, disipar la anestesia residual, controlar el nivel de conciencia, que es muy principal. Al principio pueden tener un shock de desorientación o delirium, proporcionar alivio del dolor, tranquilizar emocionalmente al paciente y a la familia y reducir la ansiedad. Por ahí presenta cuestiones de desorientación debido a la anestesia. El objetivo es monitorizar al paciente. Lo más importante en el postquirúrgico es la permeabilidad de las vías, tanto aéreas y venosas, y que respiren bien. Y hay que controlar que tenga una buena entrada de salida de aire. Las intervenciones es mejorar la función respiratoria y facilitar el intercambio de gases. El control adecuado de los accesos venosos y los drenajes, la posición también y la movilización es muy importante. También hay que prevenir si el paciente presenta dolor con analgesia, y también qué tipo de anestesia se utilizó, si fue raquidia, epidural o local. Hay que empezar a buscar los estímulos, estimular al paciente según el tipo de anestesia y darle seguridad al paciente para prevenir los riesgos de caída. Hay que hacer un informe de cada intervención, el estado preoperatorio del paciente y los hallazgos operatorios pertinentes, la técnica aséptica utilizada y fármacos administrados en el quirófano, incluidos los anestésicos, la técnica quirúrgica efectuada y la duración de la misma, los líquidos y sangre o las pérdidas que se administró durante la cirugía. Se pesan todo lo que son materiales con sangre, se pesan y se descuentan en cantidades de mililitros. Se pueden sacar proporcionalmente una pérdida de los líquidos corporales que se perdió en, el, en la etapa quirúrgica. Y se tiene que ver si hay una
una reposición hidroelectrolítica o de derivados, de hemoderivados también. Hay que ver también las complicaciones o acontecimientos no habituales, la localización de catéteres, drenajes o apósitos, o también el tipo de heridas, si son heridas abiertas, cerradas, con drenaje. Hay que valorar el estado del paciente, tanto el estado respiratorio, la frecuencia respiratoria, permeabilidad de las vías, los ruidos, si el paciente recupera la capacidad tusígea, el estado circulatorio. La capacidad tusígea es la capacidad de tragar. Se valora el reflejo tusígeno para ver si empieza a respirar por sí mismo, porque está en ayunas, está sedado con la anestesia y hay que ver si empieza a recuperar un reflejo tanto no solo de respiratorio, sino un reflejo de deglución. El estado circulatorio se controla el pulso, la presión venosa central, la presión arterial, los pulsos periféricos, color y temperatura de piel, que no presente ni enrojecimiento por alguna flebitis o reacción anafiláctica en zonas, o también cianosis en piel por alguna alteración circulatoria. El estado neurológico, el nivel de conciencia, la orientación y las respuestas en las extremidades. En el estado de conciencia se puede usar la escala del RAS, que es muy efectiva y se valora el estado de nivel de conciencia en un valor. O puede ser también la escala de Glasgow. Entre las dos son bastante aplicables. En la escala del RAS mide el nivel de conciencia de un paciente que está con analgesia y sedación. Y el Glasgow se utiliza para un paciente que tiene conciencia en su estado habitual, porque respira por sí mismo. Por ejemplo, la escala del RAS se puede usar para un paciente que está sedado con ventilación mecánica. Y el Glasgow para el estado neurológico de un paciente que respira por sus propios medios. El estado general se toma la temperatura, diuresis, fuerza muscular, dolores, apósitos, y se valoran los drenajes y las suturas, y las posiciones de los drenajes. Las suturas también, qué tipo de suturas son, el grado de la sutura. Hay que limpiarla, hay que limpiar el estado, hay que limpiar esas heridas, cambiar los apósitos, se puede usar solución, lavado de heridas quirúrgicas a través de solución fisiológica y poner apósitos abiertos. Se puede curar también según indicación médica, con azúcar o algún glucosado. Y se valora también después la anestesia, qué tipo de anestesia que dijimos, si era raquídea, epidural o regional. Bueno, los problemas post-anestésicos más frecuentes pueden ser apnea, hipoventilación e hipoxia, que se debe medir la coloración en piel por la detección. Puede haber pacientes que presenten apneas prolongadas o apneas en sueño, pero controlarlo con la relación de la anestesia cuando se recupera en el postoperatorio. Hipotensión, alto riesgo de hipovolemia, pérdidas de líquidos, hipertensión también, si el paciente es hipertenso, por los mecanismos de compensación en un shock hipovolémico, puede aparecer sobrecarga de líquidos, puede aparecer náuseas y vómitos. Hay que poner una posición de seguridad y una cabeza lateralizada. En el caso del dolor, se va a ver con indicación, con evaluación médica, el uso de analgésicos. Monitorizar al paciente el patrón respiratorio, el estado de la piel, conciencia y un montón de la movilización la movilización de las extremidades, los criterios de alta de un paciente de una unidad de reanimación o una unidad de hospitalización, siempre se establece por actividades, extremidades, indica que el sistema nervioso central vuelve a funcionar, el respiratorio indica que el sistema nervioso central vuelve a funcionar, el circulatorio a través de la presión arterial o hipotensión indicará pérdida de líquidos, hipertensión es signo de alarma de respuesta de shock. El nivel de conciencia y el color de la piel, también que indica oxigenación. Bueno, estas son limitaciones. El traslado al paciente a una unidad de hospitalización. Hay que evaluar el estado general del paciente, la evolución postoperatoria, como hemos mencionado anteriormente, que presenten hemodinámicamente estable y que presente tanto a nivel
Eh, Hay que prevenir el dolor postoperatorio, monitorizar las complicaciones, mantener el funcionamiento fisiológico que ayuda al paciente a volver a su máximo nivel de funcionalidad y favorecer la cicatrización de la herida quirúrgica. Bueno, Bueno, la cicatrización por primera intención. Hay que la aproximación de los bordes, hay que ver el tratamiento por apósitos convencionales o por apósitos oclusos. Eh, Se dejan las heridas en situación anaerobia. Es mejor si hay bacterias que crecen más rápidamente. Y la cicatrización por segunda intención es cuando hay infección en los bordes, no están lo suficientemente próximos, como ocurre en las heridas infectadas, o cuando el traumatismo, pérdida de tejido, ha sido importante. Complicaciones en las evoluciones de las heridas. Puede haber infección, deslicencia, se abren las heridas porque se separan los bordes. Si la herida es abdominal, a la deslicencia la acompaña la evisceración. La evisceración y la eviscencia se da en una herida abdominal y salen las fastas intestinales. Hay que poner al paciente en una posición en la que no haga ningún esfuerzo, con un paño estéril, taparlo y mojar el paño con suero fisiológico. Los factores que alteran la cicatrización son la nutrición, por necesidad de proteínas, la circulación y oxigenación. Debían dejar de fumar 30 días antes de la intervención y también los drenajes y los apósitos. Hay que mantener el mantenimiento de la circulación para prevenir trombosis, para evitar la trombosis, la deambulación y la movilización pasiva. Por lo general lo realizan los kinesiólogos. La cirugía de la zona pélvica es muy propensa a producir trombosis, un problema generado por éstasis venoso. Los factores de riesgo son cuadros patológicos, tipo de cirugía, factores relacionados con la cirugía, factores intrínsecos, puede ser coagulopatías o embolia. El trombo en el torrente sanguíneo puede ir a la vena cava, a la aurícula derecha, después a la aurícula izquierda, a la arteria pulmonar y se genera la embolia pulmonar. La trombosis en una pierna se presenta por dolor, edema en el miembro y hay que hacer un confinamiento en cama. Prohibido moverse para que no se desplace el trombo. Sobre las complicaciones potenciales de un paciente, hay que detectar los signos precoces de la alteración. Puede haber hemorragia, no se puede prevenir, pero las alteraciones del intercambio gaseoso sí, manteniendo un equilibrio metabólico, tanto la nutrición, los líquidos y electrolitos, manteniendo la función urinaria, la retención urinaria, muy frecuentemente por los efectos residuales de la anestesia, también la infección urinaria, mantenimiento de la función gastrointestinal, las náuseas y vómitos, hipo, ileoparalítico, que es la disminución o ausencia del peristaltismo intestinal que puede aparecer después de la cirugía abdominal, la deambulación para recuperar el tono intestinal, tanto estreñimiento. Los pacientes no deben ingerir nada hasta que haya recuperado el peristaltismo. Elementos esenciales para valorar la herida quirúrgica. Examinar la línea de sutura de la herida, observar en busca de edema, hemorragia, inspeccionar la herida en busca de signos de infección e inflamación, observar la cicatrización de la herida por segunda intención en busca de tejido de granulación. ¿Cómo se evita que se produzca una costra de sangre? Practicando cualquier tipo de cura húmeda, apósito oclusivo o mantener la humedad con el apósito tradicional o pomadas. Bueno, desde ya espero que les haya servido todo lo que hemos hablado sobre atención en enfermería en un paciente quirúrgico. Desde ya, muchísimas gracias.